Quedó pendiente en este caso, vamos a revisar aceite en los transformadores. Para eso veremos información de aplicación muestreo, propósito y métodos de prueba, límites, asimismo absolutos, índice del tipo de aceite, reconocimiento de patrones y estudios de casos. ¿Sí? Cabe recalcar cuál es el objetivo del aceite en este caso para los transformadores de gran potencia. ¿Sí? Es el de aislar justamente toda esta tensión que va a tener, esa va a ser como aislante, esa va a ser la función principal. Y una vez dicho eso, vamos a verificar cuáles son algunas de las causas de las fallas que vamos a tener en los transformadores. Primero, descargas atmosféricas, problemas internos en el propio equipo, deterioro del aislamiento, esto es muy importante y lo voy a remarcar porque esto es básicamente el objetivo, ¿no es cierto?, de aislamiento. Si perdemos características del aceite, vamos a tener inconvenientes, ¿sí? Con respecto a esto, vamos a tener cortocircuitos, etcétera. Alto contenido de humedad. Sí, buenas tardes, César. Bienvenido. Apertura de las conexiones, errores de manufactura, errores en la fabricación, una operación prolongada a cargas superiores y causas diversas y un mantenimiento inadecuado. De la misma forma que todo tipo de aceite, si no le damos los cuidados respectivos, agua en el aceite, ya sabemos que eso es perjudicial en todo tipo de aceite y eso es lo que vamos a verificar. Aquí estadísticamente tenemos algunas de las fallas más importantes. Por ejemplo, la de mayor incidencia, sí, entonces es justamente la que tenemos a través sí, de otras causas. En el 22% tenemos fallas internas y aquí es específicamente donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? El, todo está embebido en aceite, todas esas bobinas, esos cables, esos enrollados, a más de la protección aislante que tiene a través del papel en la misma construcción, pues todo está embebido en aceite dieléctrico, aceite que nos va a aislar de estos altos voltajes y por eso es muy importante, sobre todo si tenemos ingreso de humedad, ingreso de agua, pues vamos a tener inconvenientes. ¿Sí? Y eso debemos comprobar, verificar para poder constatar exactamente la condición de nuestro aceite, como lo hemos venido viendo a lo largo de todos los tipos que hemos estado estudiando. ¿Sí? El mantenimiento como medio de extensión de la vida del transformador. Como ustedes pueden ver, ¿cuál es el objetivo del mantenimiento? Simplemente extender nuestro activo fijo y sobre todo en estos equipos que son de gran importancia, que tienen una criticidad alta, porque simplemente si hay algún tipo de inconveniente, los daños van a ser catastróficos, ¿sí? Grandes explosiones, dependiendo de la potencia. El, un transformador no podemos ir, no conseguimos localmente, eso tenemos que mandar a construir. Y por supuesto vamos a tener largas paradas, largos tiempos muertos sin producción. En este caso de la energía eléctrica, ¿sí? Entonces vamos a perder cualquier tipo de, vamos a tener inconvenientes, ¿sí? Para ello vamos a aplicar unas ciertas actividades en el mantenimiento, el diagnóstico que debemos realizar al transformador, basado en la condición de mi equipo. Hay muchas pruebas eléctricas, sí. Hay, una de ellas es justamente el análisis del aceite, el diagnóstico al equipo asociado al transformador. Debemos comprobarlo para alargar la vida útil de mi activo fijo. En lo que respecta al mantenimiento, procesos del aceite, verificar la importancia que debemos tener. El secado de la parte activa, cuando decimos parte activa, estamos refiriéndonos a los bobinados, ¿sí? Y acciones de mantenimiento en general, mantenimientos periódicos que se le puede dar,
conexiones flojas de pronto, verificar cómo estos transformadores están al medio ambiente, siempre vamos a tener inconvenientes, sobre todo dependiendo del lugar donde estemos. Con lo que respecta al diagnóstico, sí, entonces debemos verificar, determinar exactamente qué es lo que le está pasando, qué es lo que le podría suceder. Ahí es a lo que acudimos al mantenimiento basado en la condición, buscar la causa raíz para eliminarlo por completo y así evitar averías, envejecimientos, roturas, etcétera. Sí, es muy importante, no solamente en los transformadores, en absolutamente todos los equipos rotatorios, equipos que tengamos de nuestra industria, ¿sí? Para ello es importante el diagnóstico del aceite. Es una de las partes fundamentales que debemos tener en cuenta, ¿sí? Detectar fallos incipientes para evitar justamente grandes daños con lo que respecta al equipo. Sí, estos equipos al tener grandes potencias, cuando hablo de potencia estamos hablando de energía. Mientras mayor es la energía, mayor va a ser los daños catastróficos. Asimismo, debemos disminuir el tiempo de parada, conocer de forma periódica el estado del dispositivo, aumentar la confiabilidad de los procesos o sistemas, que esos son índices que nos de mantenimiento que debemos tenerlo, debemos verificar cuál es nuestra confiabilidad, nuestra disponibilidad, ¿sí? Y nuestra mantenibilidad. Y asimismo permitir trabajos de equipos y diagnósticos a los niveles óptimos de funcionamiento. Para ello tenemos algunos tipos de diagnósticos. Diagnósticos offline, que significa que yo cojo mi muestra, determinada frecuencia, y mando al laboratorio. ¿Sí? Este es un diagnóstico offline. Tenemos diagnósticos en línea. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Simplemente tenemos un equipo instalado que en este caso, nos extrae una muestra, ¿no es cierto? Cada cierto tiempo, dependiendo de cómo yo lo programe, pero qué sé yo, cada minuto, cada 5, cada 10, cada hora, dependiendo de la criticidad del equipo, ¿sí? Y con eso yo puedo constatar exactamente qué es lo que le está pasando a nuestro activo fijo, en nuestro caso, los transformadores, diagnóstico en tiempo real, donde segundo a segundo me está indicando cuál es el problema. Puedo colocar alarmas, puedo colocar en mi escala, puedo hacer un control muy determinado. Y sistemas compuestos, que lo vamos a ver cada uno de ellos. Como les dije, diagnóstico offline, simplemente a partir de unas mediciones discretas, podemos nosotros verificar simplemente el estado del aceite. ¿Sí? Esto es con el equipo energizado, con las cuales debemos extraer una muestra en el caso particular del análisis del aceite. ¿Sí? Este tiene una desventaja de no vamos a poder prevenir fallos porque se desarrollan en corto tiempo. El diagnóstico en línea, ¿sí? Entonces las pruebas del monitoreo constante que vamos a tener es una buena partida, es muy provechoso. Tenemos que sacar el mayor provecho para verificar las condiciones. Podemos hacerle pruebas de aceite, mediciones de ruido, mediciones de la temperatura del aceite, que es muy importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué desventaja tienen estos? Que tampoco, que no pueden prevenir fallos, se desarrollan en corto tiempo. El tiempo real, ¿sí? Eh, continuamente estamos nosotros accediendo a los datos, continuamente es cada segundo, como les dije, pruebas de monitoreo para poder nosotros verificar a sí mismo el estado. Sus desventajas fundamentales son el alto costo. De ahí es que tenemos que hacer nosotros un análisis en beneficios, costo-beneficio, a ver si es conveniente. Pero cabe recalcar, como les dije anteriormente, todo lo que conlleva un paro
o un fallo funcional de este tipo de equipos, créame que son varios meses que va a estar parado, mucho más si es que tenemos que hacer eh, un reemplazo por completo, sí, es absolutamente perjudicial. Niveles de aplicación del diagnóstico, ¿cómo voy a aplicar? Sí, para detectar la falla, se anuncia el comportamiento anormal del sistema, luego localizar la falla, ¿sí? Y por último, identificar la falla, ¿sí? A partir de la localización, determinamos la causa que lo produjo. Eso es lo que debemos aplicar justamente para eliminar de raíz el problema y con eso nosotros estamos completamente, tenemos el control, ¿sí? Del mantenimiento y con eso vamos a tener la vida útil al máximo de este tipo de equipos. Para ello, para el diagnóstico, asimismo, vamos a utilizar la norma triple M estándar, la 62-2005, ¿sí? Que a la final nos hace relación a ensayos online para el diagnóstico de fallos de transformadores, donde ya nos indica específicamente lo que nosotros vamos a hacer, el análisis del aceite, lo que estamos estudiando en este momento, ¿sí? Para ello, como les dije, esto es a lo que nosotros vamos a hacer referencia, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice es la norma? En los devanados, en la bobina del transformador, tengo que realizar resistencia óhmica, impedancia de cortocircuito, corriente de vacío, ¿sí? Descargas parciales, tensión inducida, etcétera. Son pruebas exclusivamente eléctricas, pero para conocimiento general. Tenemos en aisladores, ¿sí? Y lo que nos interesa, el aceite aislante, aceite dieléctrico. ¿Cuáles son las pruebas que me dice, que me recomienda la norma realizarlo? Contenido de agua, las mismas pruebas que nosotros hacíamos en todos los tipos de aceite que lo hemos revisado. Gases disueltos, esto de aquí sí es algo nuevo y eso es lo que vamos a detallar, eso es lo que vamos a revisar, ¿sí? ¿A qué se refiere? Simplemente cada uno del tipo de fallas que nosotros podamos tener en los transformadores, por ejemplo, cuando el aislante ya no está haciendo su trabajo, ¿no es cierto? Y su trabajo es colocar una barrera. ¿Para qué? Para que la tensión no quiera irse a la parte metálica produciendo los arcos, produciendo estos cortocircuitos. Entonces, eso es lo que debemos determinar. Y dependiendo del tipo de fallo, como les dije, va a disolver, va a emitir cierto tipo de gases. Y eso, el momento que yo lo hago el análisis correspondiente, me indica exactamente qué tipo de gases y con eso puedo determinar qué tipo de problema es en la causa raíz. Luego tengo la rigidez dieléctrica, sí, que no es otra cosa que la barrera que le coloco al voltaje. Por ejemplo, si mi transformador funciona a 13.800 voltios, ¿sí? Que es valores normalizados para este tipo de equipos, debo tener la rigidez dieléctrica para que esa tensión no pase esa barrera, no pase ese muro que yo voy a colocar. Y es justamente una de las pruebas que yo debo realizar. De la misma manera, si recuerdan el conteo de partículas, pues simplemente es la misma, absolutamente la misma prueba que ya lo hemos venido revisando en los tipos anteriores, ¿sí? Y vamos marcándoles de otro color cuáles son los que vamos a estar revisando, que son exclusivamente para aceites dieléctricos, para aceites de transformadores. Asimismo, las pérdidas dieléctricas, de la misma forma, es exclusivamente para transformadores, factor de potencia, asimismo, tensión interfacial, esto sí es común, ¿sí? Y no lo vamos a revisar, aunque sí tienen ustedes en las diapositivas, pero es la misma prueba que la hacemos
al aceite aislante, al aceite hidráulico o simplemente al aceite de las cajas reductoras, ¿sí? El número de acidez visual, el tipo de color y la oxidación absolutamente son las mismas pruebas que nosotros lo aplicamos, ¿sí? Y por lo tanto nosotros quedamos o tenemos que revisar exactamente cuatro tipos de pruebas, ¿sí? Como les digo, son característicos para los transformadores, ¿sí? Primero, gases disueltos, rigidez dieléctrica, pérdidas dieléctricas y factor de potencia, ¿sí? Esto es lo que vamos a revisar para verificar de qué se trata, qué es lo que necesito, qué es lo que me indica que justamente para eso es este tipo de análisis, ¿sí? Bueno, cambiando de derivaciones, ya esto es prácticamente la parte eléctrica, sí, y para conocimiento general les he puesto también, ¿no es cierto? El tanque, esto sí es muy necesario que lo comprobemos, ¿no es cierto? Además del análisis de aceite característico de este curso, también les recomiendo que verifiquen, ¿sí? La presión en el tanque, la temperatura a través de infrarrojos y una inspección visual. Para ello, tenemos algunos accesorios, por ejemplo, el tanque conservador, inspección visual, y en los manómetros, asimismo, inspección visual y calibración para verificar el estado o la presión que tengo en el interior del tanque, en los relés de presión, continuidad, calibración, ¿sí? Sistemas de refrigeración. Eh, también tenemos algunos sistemas de la misma forma como lo vimos anterior para mantener exactamente la temperatura de mi aceite, ¿sí? Y por supuesto, otro de los eh, objetivos, a más de aislamiento, también es de refrigerante. Y para ello, este aceite también tiene que estar a una temperatura que me recomienda el fabricante, ¿sí? Para ello utilizo intercambiadores de calor, ventiladores o bombas, de la misma forma como lo vimos en clases anteriores, con lo que respecta al aceite en cajas reductoras, ¿sí? Para ello necesitamos ensayos diagnóstico a través de ensayos del aceite, ¿sí? Muy importante, incluso está en primer lugar. Luego tenemos impedancia, cortocircuito, pruebas eléctricas, pero como les digo, que ustedes también deben conocer. Corrientes de excitación, resistencia eléctrica, relación de transformación, resistencia al aislamiento, factor de potencia, eh, diagnóstico a través de descargas parciales. Bueno, esto no está referido a los ensayos de aceite, pero también una prueba importante, ¿sí? Y diagnóstico por FRA, también pruebas eléctricas. Pero para que vean ustedes realmente la importancia que tenemos de realizar todos estos ensayos. Y nos especificamos, nos centramos ya en lo que es el análisis a través de ensayos de aceite, ¿sí? Es un aceite dieléctrico, como les dije, está en base a minerales, que son una fracción líquida del petróleo, que ya lo sabemos la composición, de la misma forma, siendo fundamentalmente hidrocarburos de naturaleza, predominante la aromática, la nafténica y la isoparafínica. Deben estar libres de compuestos polares y tienen como funciones principales, ¿sí? Primero, como les dije, el aislamiento de los elementos energizados, ¿sí? Colocar una barrera para proteger de las descargas eléctricas que podamos tener por el funcionamiento del voltaje, básicamente. Protección de partes metálicas internas, ¿sí? Conservación de los otros elementos presentes, refrigeración del equipo, también está relacionado con el aceite. Disolver componentes indeseables como el agua ya sabemos que es el peor enemigo de los aceites, el aire también, ¿sí? Y los productos de envejecimiento.
la norma AAA, la C57-106, plantea que ninguna prueba se puede realizar como un único criterio. Siempre debemos, nosotros mientras más pruebas realicemos, mejor visión voy a tener de la condición general de mi equipo, ¿sí? Y para ello la norma la ha clasificado en cuatro tipos de clases, donde la clase uno, ¿sí? Este grupo contiene los aceites que están en condiciones satisfactorias para el uso continuo, donde nosotros siempre debemos tenerlo. La clase número 2, este grupo contiene los aceites que no cumplen los requisitos de rigidez dieléctrica y el contenido del agua se debe reacondicionar extrayendo la humedad y los contaminantes insolubles. Entonces, para ello, también vamos a revisar cómo es la prueba, qué equipos tenemos que utilizar para extraer este contenido del agua en el aceite, ¿sí? Pero siempre y cuando esté en buenas condiciones, siempre y cuando ya no esté regenerado el aceite, ¿sí? Para ello también es muy importante este tipo de pruebas. Los equipos para hacer este reacondicionamiento son máquinas de tratamiento térmico, de vacío, filtros, prensas y centrífugas, ¿sí? También vamos a estarlo revisando. La clase 3, este grupo contiene los aceites en mal estado, es a lo que me refería, y no cumple con la tensión interfacial, el factor de potencia, el número de neutralización y se deben regenerar, ¿sí? En este caso, la regeneración va a involucrar el uso de métodos y procesos que extraen los contaminantes químicos dañinos que se ha producido por fallas que tenemos dentro del transformador, específicamente en la parte eléctrica, ¿sí? Los medios típicos empleados para hacer esta regeneración son tratamientos con agentes absorbentes, usando tierra fuller, salas alcalinas u otros métodos para regenerar mi aceite. Y por último, la clase 4. Este grupo contiene aceites que están en malas condiciones, que es técnicamente aconsejable ya desecharlo, ¿no es cierto? En conclusión, a través de la norma, la IEEE, que son específicamente para equipos eléctricos, ¿sí? Lo caracteriza o lo divide en cuatro clases, ¿sí? Dependiendo de la condición de mi aceite. Como les dije, ¿cuál me va a dar esta condición? ¿Cuál me va a dar esta clasificación? El análisis que yo lo realice a mi correspondiente muestra que he mandado al laboratorio, ¿no es cierto? Y con eso yo puedo hacerle los tratamientos eh, necesarios, ya sea para regenerarlo o simplemente ya desecharlo y cambiarlo por uno nuevo. Y con eso estoy manteniendo las condiciones ideales para tener mi transformador, ¿no es cierto?, en perfectas condiciones, que eso es lo natural, eso es el objetivo de, de todas las técnicas de mantenimiento que nosotros apliquemos. ¿Sí? Aquí vamos a ver una relación entre la evaluación de parámetros y medidas correctivas que yo debo realizar. ¿Sí? Eh, por ejemplo, vamos a ver la evaluación de la tensión disruptiva, el factor de potencia, contenido del agua, número de neutralización, que son los ensayos que vamos a realizarlo al aceite, tensión interfacial, contenido de inhibidor respecto a la calidad del aceite en el transformador y en servicio. ¿Sí? Por ejemplo, si se encuentra bien la tensión disruptiva en el análisis, en el reporte que me entreguen, simplemente debo hacer un filtrado y un desgasificado, ¿sí? Si tiene contenido en el agua, ¿qué es lo que debo hacer? Un secado del aceite y de la parte activa, que recordemos, esta parte activa es el bobinado, son las bobinas que forman parte del trabajo característico del transformador. Si está bien el número de neutralización, ¿no es cierto? Si no está bien, pues debo hacer un cambio o regeneración del aceite a través de estas tierras Fuller. Si está bien el factor de potencia, o si está bien
o si no está bien la tensión interfacial, debo realizar este tipo de acción, el cambio o regeneración del aceite. Y si está bien el contenido del inhibidor, simplemente debo adicionar este aditivo, esta inhibición. Esas son las acciones que yo pueda tener, ¿sí? Entonces, una vez vamos viendo cada uno de los aspectos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo encuentro agua, ¿no es cierto?, en el aceite? Primero debo hacerme la pregunta, ¿cómo ingresó las pruebas del aceite? Pruebas del aceite, debo aplicarlo, se puede secar online, ¿sí? Hay métodos para poder hacerlo sin quitar la energía y, por supuesto, no quitar la producción. Si es que no hay cómo, pues debo hacer pruebas eléctricas al transformador, que nosotros ya lo vimos, vimos anteriormente cuáles son, ¿sí? ¿Cómo detectar la fuga? Una sobrepresión del gas extra seco, aplicar agua jabonosa en las uniones, ¿no es cierto?, de la cuba del aceite, que muchas de las veces, por darles un ejemplo, ¿sí?, dependiendo de la potencia, va a depender su tamaño y, por supuesto, la cantidad de aceite. Si, si de alguna forma la presión que está en el interior eh, es elevada, ¿no es cierto? Va a querer deformarle a toda la cuba y con eso vamos a tener algún tipo de aperturas o fugas y con eso puedo aplicarlo, puedo detectarlo. Una vez que encuentre la fuga por esta alta presión, debo corregir y verificar las fugas e inspeccionar el interior del tanque, ¿sí?, y del intercambiador, en este caso de voltaje. Pruebas de diagnóstico en el aceite. ¿Qué quiero detectar? Humedad dentro del transformador, grado de contaminación del aceite, degradación del papel, ¿sí? ¿Dónde tenemos este papel? Simplemente en la construcción de los bobinados. Es un papel aislante. Tiene dos barreras por el alto voltaje que manejamos en nuestros transformadores, ¿sí? El primero es el papel y después viene más como seguridad o como mejora en el aislamiento el aceite, ¿sí? Debo verificar puntos calientes, debo realizar descargas parciales, es justamente cuando pierdo el aislamiento, ya comienza a haber estas pequeñas descargas, ¿no es cierto? Em, este tipo de rayos, como les digo, para cada vez que se va deteriorando, se va malogrando el papel o el aislante, vamos a tener mayor cantidad de descargas y mayores perjuicios al transformador, ¿sí? Efecto corona, sobrecalentamiento del papel, sobrecalentamiento del aceite, con las pruebas de diagnóstico que yo lo realice. Bueno, toma de muestras, ya sabemos, ¿no es cierto? De la misma manera, debemos, debemos tener la mayor precaución para no contaminar a la muestra, ¿sí? Podemos aplicar la misma que lo vimos en la semana anterior, a través del video que ustedes lo revisaron y lo verificaron, quedó completamente claro. De la misma forma, lo podemos realizarlo, ¿sí? La primera que vamos a revisar, la apariencia visual y de color. Aquí simplemente, ¿no es cierto?, sacamos algunos tipos de muestras. Primero, esta prueba puede hacerse por los dos métodos. Una inspección visual, ¿no es cierto?, a través de la norma STM, la de 1524, completamente igual a las que hemos visto anteriormente. Y la siguiente es la medición concreta del color mediante un colorímetro a través de la norma ASTM de 1500. La misma prueba que la realizamos anteriormente. La inspección visual, ¿sí?, a través de parámetros, patrones, visualmente yo puedo, ¿no es cierto?, verificar, comparar, mejor dicho, con esta tabla, ¿no? ¿Sí? Como ustedes pueden ver, realmente la diferencia, ¿sí? Entonces, en primer lugar, cuando tenemos casi transparente, sí, tenemos el aceite está bueno. Luego ya tenemos un aceite propiedad A, un aceite marginal, el número 3, un aceite malo, ¿no es cierto?, a través del color. Claro, lo vamos a ir comparando visualmente. Profesor, esto es
confiable. Realmente yo puedo decirles que a primera vista podemos realizarlo, ¿no es cierto? Pero la más confiable es a través del colorímetro que me da exactamente a través de los aparatos electrónicos, me da el color exacto y con esto yo puedo verificar en qué estado está mi aceite, ¿sí? En número 5 tengo aceite muy malo, en el número 6 pues, aceite extremadamente malo, ¿no es cierto? Café oscuro y un aceite en pésimas condiciones, ya casi negro, como pueden ver. Sí, visualmente también lo puedo verificar de una manera cualitativa nada más, sí, para poder comprobar exactamente el estado. Sí, entonces, esto es a través de lo que es las muestras del color. Sí, entonces, y por último, claro, aplicación a través del colorímetro. Como les digo, ¿no es cierto? Simplemente eh, es este ya es una prueba cuantitativa, me dice el valor exacto, ¿no es cierto? Es una medición que arroje valores de entre 0,5 y 1 de unidades, me indica que el aceite es nuevo, sí, y aquí ya tengo valores, ya puedo comparar a través de alguna consulta tal vez. Después me acuerdo que no me digo como sería porque acá aparece algo. ¿Y alguna consulta? No, ya perfecto. Sí, como les dije, esta es la prueba que vamos a realizar y es ya un método cuantitativo. Me hizo un número exacto para poder comprobar la calidad de mi aceite, ¿sí? La rigidez dieléctrica. Esta prueba es importante. Esta prueba lo vamos a ir viendo a detalle, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que, qué es la rigidez dieléctrica, ¿no es cierto? De los líquidos aislantes. Es una medida de habilidad para soportar esfuerzos de tensión a frecuencia nominal sin fallar. En otras palabras, le colocamos una barrera donde está esta energía eléctrica, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se me produzca arcos, ¿sí? Porque recordemos que la corriente eléctrica busca el mejor camino, ¿sí? Y en este caso es la carcasa de mi transformador, y con eso me realiza un arco y produciendo los daños eminentes, dañinos dentro de la cuba, ¿sí? Eso es básicamente la rigidez dieléctrica, ¿no es cierto? Y la prueba consiste en establecer una diferencia de potencial. Vamos a inyectar al aceite, a la muestra que nosotros mandemos al laboratorio, una cierta tensión, ¿no es cierto?, ascendente entre los dos electrodos, ¿sí? Vamos a inyectar y como son positivo y negativo va a haber una circulación, estos arcos que le llamo, y podemos verificar, eh, vamos a ir subiendo la tensión y el rato que ya tengamos de estos arcos, pues simplemente la propiedad dieléctrica del aceite lo podremos determinar, ¿no es cierto? La unidad de medida de la rigidez dieléctrica es en kilovoltios, ¿sí? Y el valor que se reporta es el voltaje al cual una chispa provocada, esta chispa que ya realmente ya no tenemos aquí no tenemos esta barrera, ¿sí? Entre los dos electrodos y simplemente ya pasa la chispa. A esa le llamamos rigidez dieléctrica, ¿sí? Existen varias normas y métodos de ensayos que difieren de la geometría de los electrodos, de la distancia, del voltaje que vamos a aplicar, etcétera. Pero las más utilizadas es a través de la norma ASTM, la D1816, y la de ASTM D877, ¿sí? La primera se refiere para aceites que han sido ya procesados o están dentro del transformador, están en uso, ¿sí? Este método es muy sensible a pequeñas cantidades de contaminantes y no debe usarse para aceites nuevos. Es determinante en la evaluación del tiempo de envejecimiento del aceite. Cabe recalcar que el envejecimiento del aceite me determina la rigidez dieléctrica. Mientras mayor es la oxidación, la degradación del aceite, menor va a ser esta barrera, menor voltaje
va a colocar esta barrera, ¿sí? Entonces, eso debemos, y me determina. ¿Qué es lo que me dice esta norma? Incluso me da el tamaño de los electrodos, ¿sí? Tienen que ser unos semisféricos de 36 milímetros con un espaciamiento entre 1 y 2 milímetros, ¿sí? Entonces, esos son los electrodos, inyectamos la corriente, la tensión y vamos subiéndole gradualmente, ¿sí? Hasta verificar cuando realice esta chispa, este arco entre los dos electrodos, ¿sí? Y con eso ya determinamos realmente su rigidez dieléctrica. ¿Cuáles son los valores apropiados para yo decir exactamente está bien esa prueba, ¿no es cierto? Eh, Cuando tenemos entre los hierros, ¿sí? Entre los electrodos, 1 milímetro, ¿no es cierto? La tensión nominal va a ser menor a 69 kilovoltios o 69.000 voltios, ¿sí? Alto voltaje. Aquí la tensión de rotura eh, que podemos decir que está bien, ¿sí? Es cuando al 1 milímetro de separación de los electrodos me arroja exactamente 23 kilovoltios. ¿Qué quiere decir? Yo simplemente le voy subiendo la tensión, ¿sí? Y si me soporta más de 23 kilovoltios, simplemente ya la prueba pasó. La prueba está completamente, el aceite está en buenas condiciones para poder, ¿no es cierto?, colocar la barrera, como le digo, a tensiones menores a 69 kilovoltios. Y si yo le coloco a 2 milímetros de separación los electrodos, me debe dar 24 kilovoltios. Y cuando tengo una tensión mayor o igual a 69 kilovoltios, las tensiones de rotura deben estar entre 26 para 1 milímetro de separación y 45 para los 2 milímetros. ¿Sí? Si tengo esos valores, la prueba ha pasado, mi aceite está completamente en buenas condiciones, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros debemos determinar. La norma STM, la de 877, ¿sí? Recomienda para aceites nuevos, no procesados y recibidos del fabricante. Este método usa electrodos cilíndricos, ¿sí? La forma del electrodo, como ustedes pueden ver, y caras planas de 25.4 milímetros de diámetro y un entrehiero de 2.5. Cuando decimos entrehiero, simplemente es la distancia entre los dos electrodos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y aquí tenemos la tensión de rotura. Cuando tenemos tensiones nominales, ¿no es cierto?, menores iguales a 115 kilovoltios, esta tensión de ruptura o la tensión que yo aplico a los electrodos tiene que ser 50 kilovoltios para decir que el aceite nuevo está en perfectas condiciones. Y si es mayor o igual a 230 kilovoltios, debe ser 60, ¿no es cierto? Y con eso yo puedo decir que he realizado, he aplicado correctamente o mi aceite está en buenas condiciones, ¿sí? Procedimiento de la prueba. Vamos a verificar que el aceite esté limpio y seco. Tendrá un voltaje de rotura elevado, ¿sí? De existir partículas sólidas en contaminación con el agua disuelta, tendrá a migrar hacia las regiones de la alta concentración del campo eléctrico que lo tenemos justamente cerca de los electrodos, reduciendo considerablemente el voltaje de ruptura. Este voltaje que yo debo verificar para comprobar el estado de mi aceite, ¿no es cierto? Y es importante, antes de comenzar la prueba, asegurarse que no existan burbujas en la copa de prueba, ¿sí? En el recipiente del aceite, pues esto va a darme datos erróneos, ¿sí? Eh, el aceite debe tener un periodo de tiempo en reposo inicial en la copa de prueba, ¿sí? En el envase. La tensión debe elevarse con una determinada razón de crecimiento, ¿sí? ¿Cuántos kilovoltios por segundo yo debo incrementar? Y existe un número de ensayos y se debe esperar un tiempo intermedio entre ensayos, ¿no es cierto? Aquí tengo una tabla donde me indica los tiempos, ¿sí? A través de la D1816 me dice que un reposo inicial va a ser de 3 minutos,
el cambio de voltaje por segundo va a ser de 0,5, el número de ensayos tengo que hacer 5 y el tiempo entre cada ensayo, ¿no es cierto?, va a ser 1 minuto. Y la de 877 tenemos que un reposo inicial de 2 minutos y 20 segundos. Debo subir 3 kilovoltios por cada segundo, un número de ensayos 5 minutos, 5 ensayos, perdón, y el tiempo intermedio de 1 minuto. ¿Sí? Y con eso yo verifico la condición de mi aceite. ¿Preguntas hasta aquí? Profesor, toda esa Adelante, prueba la tiene que hacer una entidad especializada en aceites eléctricos. por Este, supuesto. estoy, ¿cuál es el tiempo que usted recomienda, por ejemplo, para transformadores de 13 kV, ¿no? Eh, de repente, ¿hay una fecha determinada o depende del uso? Todo lo que es frecuencia depende de la criticidad del equipo, ¿sí? Por ejemplo, en equipos de 13,8, ¿no es cierto? Los daños catastróficos, claro que van a ser notorios, pero imagínense un transformador de 230 kilovoltios, que simplemente ahí no tenemos acción de nada. Los daños van a ser completamente catastróficos y realmente va a destruir el equipo, ¿sí? Eso a lo que llamo criticidad, pero yo recomiendo para este tipo de transformadores de 13,8 aproximadamente cada 6 meses, ¿no es cierto? Y los de 230 sí lo hacemos cada 3 meses, incluso, ¿no es cierto? Incluso por la potencia que tenga, puedo hacerlo cada 2 o 3 meses. Es más, como lo vimos a un inicio, yo puedo hacerlo en línea, puedo verificar todos estos datos en línea para tener el control diario, no sé, cada hora, como le digo, pero todo dependiendo, primero deberíamos hacer un análisis de criticidad y con eso yo puedo determinar la frecuencia a las cuales yo voy a aplicar todo este tipo de, de pruebas, de ensayos de laboratorio. Ahora, por ejemplo, una buena aplicación de estas pruebas. Por ejemplo, sacamos una muestra. Eh, claro que sacar una muestra con el transformador energizado tiene sus riesgos, ¿no es cierto? Por los altos voltajes que tenemos, sobre todo si es 230 kilovoltios, ¿sí? Pero se puede realizar, ¿no es cierto?, de alguna manera, un método visual, como lo vimos al inicio, una forma cualitativa. Claro, si está, qué sé yo, en mal estado, pues inmediatamente yo debo mandar a revisar los ensayos, las pruebas de laboratorio, para ver qué mismo le está pasando, cuál es la causa raíz de ese deterioro, si es que hay contenido del agua, si es que claro que mientras más contenido del agua, también va a producir estos daños de rigidez eléctrica. Y con eso vamos a tener inconvenientes realmente en lo que es la calidad del aceite, la condición del aceite. Todo está ligado. Y es por eso que debemos, eh, pero 6 meses yo en sus transformadores, que es lo que hemos estado aplicando y nos ha dado buenos resultados. Bueno, el contenido del agua, como les dije, es el mismo, absolutamente el mismo ensayo que lo hemos revisado en los otros tipos de aceite, ¿sí? Pero con la particularidad, ¿sí?, que este aceite va a acelerar el proceso de envejecimiento de qué? Del papel aislante que tiene la parte activa, las bobinas. Y eso debemos controlarlo, ¿no es cierto? Y con eso, por supuesto, toda la vida útil de mi transformador va a menorar, ¿sí? Realmente el cambio del papel, pues es prácticamente eh, Es, es- nos va a tomar, es como hacer otro transformador prácticamente, sí. Justamente ya cuando el papel ya está en malas condiciones, se hace un análisis costo-beneficios para ver qué es lo más conveniente, o hacer una reconstrucción, o
simplemente cambiarlo el transformador. Muchas de las veces lo más conveniente es cambiarlo por absoluto cuando ya el papel está en malas condiciones, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, el contenido del agua en el aceite, pues simplemente eso me va a acelerar el envejecimiento de este tipo de aislante que tenemos y es muy perjudicial, ¿sí? La cantidad recomendada de agua que esté presente para el papel aislante, ¿no es cierto?, debe ser entre 0,5 y 2. Sí, más de eso el proceso me va a acelerar el envejecimiento. El agua químicamente necesaria para perder el exceso de temperatura, ¿sí? Esto es lo recomendado y eso es lo que debemos nosotros tener. Según la norma, la D 1533, tiene el siguiente comportamiento: partes por millón del agua en el aceite, ¿sí? Por ejemplo, si mi análisis me arrojó 100, puedo verificar la temperatura en grados. Mientras mayor es la partes por millón en el contenido de agua en el aceite, mayor va a ser la temperatura, ¿sí? Entonces, eso es lo que debo yo verificar, la curva de saturación del agua en el aceite. De acuerdo a la curva que hemos revisado anteriormente, podemos calcular el porcentaje de saturación del agua en el aceite y por lo tanto establecer la margen de seguridad en relación con la formación de agua libre en caso del enfriamiento del aceite, ¿sí? Las partes por millón en función de la temperatura. Y con eso puedo mantener en buen estado tanto mi aceite como el papel aislante. El agua puede estar presente en forma de agua libre por encima de la curva de saturación, agua en suspensión cerca de la curva de saturación y agua en solución disuelta alejada por debajo de la curva de saturación, ¿sí? Yo debo verificar cuántas partes por millón me dice mi, eh, mi análisis de laboratorio y a qué temperatura tiene de trabajo, y con esto puedo ver la saturación, ¿sí? Si este está por encima de la curva, pues es agua libre, y si está por debajo, es un agua en solución, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos referencia en el contenido del agua. ¿A qué me hago referencia cuando digo agua libre? ¿Sí? Puede ser indicada por examen visual. El aceite puede verse nublado o puede verse gotas de agua incluso. A veces es un tono anaranjado, separadas en el fondo del tanque, encima de la parte activa o atrapadas en el aislamiento de la bobina. ¿Sí? Recuerden que la parte activa son las bobinas. Además, baja sensiblemente la rigidez dieléctrica. El agua baja notablemente y con esto podemos tener problemas con respecto al funcionamiento, ¿sí? Esta condición normalmente se da por falta de hermeticidad del transformador o por condensación sucesiva por debajo de la curva de saturación. Tiene tres características: actúa de manera discreta, tiene gran afinidad con el papel y no con el aceite. Los productos de oxidación tienen gran poder de absorción del agua. El agua y las sustancias polares ácidas inducen a la ionización bajo el esfuerzo eléctrico, y es por eso que se forman estas chispas, ¿sí?, eléctricas, y va al fondo del transformador. Es inofensiva mientras no se ubique en la parte vital. ¿Sí? Mientras tanto que el agua en suspensión puede o no afectar a la rigidez, al aislamiento que es característico de estos aceites, pero en este caso va a acelerar la formación de compuestos polares y se van a intervenir en la oxidación del aceite, en la degradación del aceite, y eso es lo que debemos determinar justamente para poder nosotros evitar todo este tipo de circunstancias, ¿no es cierto? El agua en suspensión es la más fácil, interactúa con los productos de oxidación por la preferencia que tiene las partes frías del transformador. Y el agua en solución o la disuelta no puede ser detectada visualmente, es en forma cuantificada por métodos físicos o químicos por laboratorio, ¿sí? Afecta la rigidez eléctrica del aceite y es más frecuente que el agua libre. Cuando hay presencia de fibras celulosas, el papel específicamente viene con fibras celulosas, el papel aislante,
y contaminantes polares incluidos en los productos de la oxidación. ¿Sí? Entonces, esas son las tres, dependiendo de cuántas partes por millón y la temperatura de operación, voy a poder saber qué tipo de agua en solución o agua en suspensión o agua libre. Y con eso voy a tenerle los precauciones del caso para ver qué puedo verificar, ¿no es cierto? Si me va a producir oxidación, si me va a producir, eh, me va a bajar la rigidez eléctrica, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace referencia. Bueno, este método, como les dije, ya lo hemos visto, el contenido del agua a través de Carl Fisher, ¿sí? Simplemente es un equipo que nos indica las partes por millón que vamos a tener en el aceite, ¿sí? Eh, Vamos a ver la interpretación de las medidas, que eso es lo que nos interesa, ¿sí? La unidad de medida es partes por millón de agua contenidas en el aceite o simplemente miligramos de H2O por cada kilogramo de aceite, que al final es lo mismo y la que más utilizamos es partes por millón, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos verificar. También se da en porcentaje de saturación del agua en el aceite. Las normas que vamos a emplear es la IS 296, la 60422, la IEEE, la estándar 62, la IS 814 o la STM, la D1533, ¿sí? Para comprobar realmente cuál es el estado del aceite en el agua, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me dice? Si tenemos 10 partes por millón, ¿sí? Que es lo mismo, ¿no es cierto? De aceites para la categoría y transformadores de fuerza, reactores, interruptores, con una tensión nominal mayor a 170 kilovoltios, ¿sí? También para transformadores de fuerza de cualquier nivel de tensión, donde la continuidad de suministro es vital y similar al equipamiento para aplicaciones especiales. Por ejemplo, no es lo mismo tener un transformador de potencia para generación, ¿sí? Que un transformador de potencia para distribución, que es los que tenemos en los postes de 13.8, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser más crítico? Por supuesto que está al lado de la generación. ¿Por qué? Porque esta es la fuente que me va a entregar la energía eléctrica y es por eso que yo debo exactamente tener los cuidados correspondientes, incluso la criticidad, la frecuencia para hacer estos análisis de aceite que debemos tener en cuenta, que es muy importante, porque al final si yo determino que cada año voy a hacer la muestra de aceite, pero qué sé yo, a los 10 meses ya tengo una falla, pues no me va a servir de mucho porque ya la falla ya se dio, la falla funcional. ¿Sí? Y eso debemos tener presente. ¿Sí? Entonces, no debe pasar de 10 partes por millón para aceites categoría A, según la norma IS 296. La categoría B no debe pasar de 15 partes por millón, ¿no es cierto? Que para la categoría B, que son para transformadores de fuerza, reactores, interruptores con tensiones nominales mayores a 72.5 kilovoltios, ¿no es cierto? Y menor o igual a 170, sí, excepto los que incluyan la categoría A. Y 25 partes por millón para aceites de categoría C, simplemente para tensiones nominales menores a 72.5. ¿Sí? Esto es lo que yo debo determinar, verificar y comprobar. ¿Sí? La norma triple IEC 6422 también nos establece valores de contenido, donde me dice que para transformadores mayores a 170 kilovoltios debe ser menor o igual a 20 partes por millón. ¿Sí? Para transformadores de mayores a 72.5 pero menores a 170 debe ser 40 partes por millón. Y para transformadores de instrumentos de tensiones nominales de 170 menor a 30 partes por millón. Y para transformadores con tensiones nominales de 72.5 y a temperatura ambiente no debe haber agua libre. ¿Sí? Entonces, eso me dice la norma
IS 60422. Contenido del agua en el aceite. Vamos a ver ahora contenido de agua en el papel, ¿sí? Que es muy importante también conocer. ¿Por qué? Porque si un nivel alto de agua en el aceite denota gran cantidad de agua en el papel, pero no basta para determinar el contenido del agua en este. Entonces, debo verificar, comprobar cuánto vamos a tener de agua en el papel para determinar que la vida útil, la degradación que vamos a tener, ¿sí? Con los parámetros que nos dicen las normas, que lo vamos a revisar a continuación. Si la temperatura sube en el sistema, transfiere el agua del papel hacia el aceite. Si la temperatura baja del sistema, transfiere el agua del aceite hacia el papel. ¿Sí? Entonces, muy importante la temperatura y es lo que debemos tener monitoreado, llevar una tendencia, etcétera, ¿no es cierto? Aquí la condición de equilibrio se logra cuando la presión del vapor del agua es igual en el papel y en el aceite, ¿sí? Por lo tanto, no va a haber transferencia de agua entre las dos partes. Y aquí tenemos el agua en la celulosa versus la temperatura, que es muy importante, ¿sí? 5, 10 o 20 partes por millón. ¿Sí? El azul es 5 partes por millón y podemos ver el agua en la celulosa dependiendo de la temperatura que tengamos en operación en mi transformador, ¿no es cierto? Qué sé yo, si yo digo, si yo tengo 5 partes por millón y mi transformador funciona a 60 grados centígrados, pues yo diré que tengo aproximadamente un 1% de contenido de agua en la celulosa, ¿sí? Esa es la forma de determinar cómo, cuánto de agua, qué porcentaje de agua tenemos en el papel, en la celulosa, el papel aislante a la que le llamamos, ¿sí? Eh, lo que, si alguna consulta, alguna consulta tal vez. Listo, continuamos. Para una determinada cantidad de agua, ¿no es cierto?, del aceite en partes por millón, corresponderá un porcentaje diferente del agua en el aislamiento de la celulosa, en el papel aislante específicamente, ¿sí? Que está determinado por la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, 10 partes por millón de agua en el aceite y a 40 grados centígrados, el aislamiento en la celulosa va a tener 2.5, ¿sí? Entonces, veamos, las 10 partes por millón que tengo, que me ha arrojado el laboratorio, ¿sí? Y si funciona a 40 grados centígrados, extiendo hasta la curva roja y puedo verificar cuál es el porcentaje de agua contenido en el papel, ¿sí? Que es muy importante para poder determinar exactamente la vida útil de ese papel. Sí, por supuesto, ese es uno de los temas importantes de la vida útil de todo el transformador. ¿Sí? Mientras que el 20% tiene un 4 por ciento, 20 grados centígrados tiene un 4% de contenido del agua. Entonces, si yo tengo a 20 grados y extiendo hacia la curva roja, tengo 4% de agua que contiene el aceite en la celulosa. Aquí, de todas formas, siempre más del 90% de agua que se encuentra en la celulosa y menos del 10% del agua que está en el aceite, vamos a observar que el agua en el aceite se mide en partes por millón, mientras que el agua en el papel nos da un porcentaje, ¿sí? Este fenómeno explica por qué son inefectivos los tratamientos de aceite cuando el objetivo es secar la parte activa del transformador. ¿Qué es lo que me dice la norma IEEE estándar 62? Nos plantea una guía general de interpretación de los resultados relacionado con la condición del aislamiento sólido en porcentaje,
del papel, del papel aislante, ¿sí? Partiendo del principio de equilibrio entre la humedad contenida en el aceite y la que tiene el aislamiento sólido. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice? Método de porcentaje de humedad por peso del aislamiento seco, método de Myers, método de saturación relativa y método de curvas de equilibrio. Entonces, para verificar qué es lo que quiero determinar, lo mismo que vimos anteriormente, pero a través de este método. El método del porcentaje, sí, simplemente el porcentaje de agua en el papel, me va a indicar, aquí tengo mi transformador de potencia, tengo el bobinado, sí, y tengo la temperatura de operación. Y con eso yo puedo determinar eh, específicamente cuánto de porcentaje, ¿sí?, voy a tener con respecto a la afinidad del papel con el agua versus la temperatura. Determinar el porcentaje nada más. En la figura anterior apreciamos un perfil hidrofílico, ¿sí?, del papel que no es uniforme verticalmente. Entonces vamos a observar verticalmente en las bobinas del transformador. El contenido del agua en el papel se comporta de manera inversa al perfil térmico de la parte activa. Entonces, la parte activa ya sabemos que es el bobinado y mientras menor es la temperatura, ¿sí?, es inversamente proporcional las partes por millón. Y con eso yo puedo sacar específicamente el porcentaje y verificar, como vimos anteriormente, cuál es el porcentaje y específicamente determinar si está en perfectas condiciones mi aceite. Procedimiento. Mediante el equipo Carl Fisher, sí, que ya lo hemos visto, me mide el contenido del agua. Perdón, a través del método de Carl Fisher, que me mide las partes por millón de agua, y es la prueba anterior, obtenemos este valor. Se obtiene la temperatura de la muestra, a esa temperatura se le adiciona 5 grados centígrados, y con esta temperatura se determina el factor de Mayer, ¿no es cierto? Que es la curva de multiplicación de Mayer que lo vimos anteriormente, y este factor se multiplica por las partes por millón de aguas medidas, que lo realizamos a través del método Carl Fisher y sacamos el porcentaje de humedad del aislamiento sólido, ¿sí? Y con eso pues evaluamos los resultados. Se utiliza, se utiliza una tabla. Entonces, tenemos el factor de multiplicación de Mayer, ¿sí?, que es completamente relacionado con la temperatura de muestra en la parte inferior más 5 grados. Entonces, yo tengo 40 grados, extiendo y puedo determinar, sacar cuál es el factor de multiplicación de Mayer, ¿sí? Y con eso evaluamos los resultados. El porcentaje de humedad por peso del aislamiento sólido, si está entre 0 y 2, el papel, la condición, que es lo que yo necesito saber, me dice que el papel es seco. De 2 a 4, papel es húmedo. Mayor a 4.5, papel extremadamente húmedo. Entonces, con eso puedo determinar. Por ejemplo, la temperatura de la muestra tenemos a 25 grados centígrados. La temperatura en las capas inferiores, en las capas superiores del aceite, está a 52 grados centígrados, ¿no es cierto? Y el agua medida en el aceite, partes por millón, es de 18. Y a través de cualquier método, en este caso Carl Fisher, ¿sí?, es un valor que ya tenemos. Se busca el factor de multiplicación, ¿sí? Tenemos 25 grados centígrados, que es la temperatura de la muestra, más 5 grados me da 30, ¿sí? Como les dije, extendemos hacia la curva de los factores de multiplicación y obtenemos que tenemos 0.125, que es el factor es el factor de multiplicación. El porcentaje de humedad del aislamiento sólido es 0.125, que es el factor de multiplicación, por los 18 partes por millón, ¿sí?, que es un valor que ya nos dio
las pruebas anteriores. Y con eso yo saco 2.25. ¿Qué es este valor? Está en porcentaje y 2.25 quiere decir que el papel está húmedo, ¿no es cierto? Porque está entre el rango de 2 y 4. Y, y eso es lo que yo debo determinar, ¿sí? La condición de papel. El siguiente método es el de la saturación relativa. Se mide la temperatura entre las capas superiores del aceite. Y cuando digo capas superiores, simplemente me estoy refiriendo, si aquí tengo mi transformador, pues simplemente a estas capas superiores, como les digo, ¿no es cierto? Se mide la temperatura de las capas superiores en una curva relaciona la temperatura en las capas superiores del aceite con las partes por millón contenidas, ¿sí? Contenidas que contendrá este aceite saturado. ¿Qué es lo que debo determinar? El porcentaje de saturación del agua en el aceite, ¿no es cierto? Saturación relativa, que será en partes por millón. Cualquiera de los métodos que usted aplique, eh, podemos determinar, ¿no es cierto? El único objetivo es determinar el porcentaje que contiene el agua, el papel, el porcentaje de agua en el papel, ¿sí? Y después solamente evaluamos a través de la tabla correspondiente. La misma, ¿no es cierto? Una curva que el contenido de agua por partes por millón depende de la temperatura en las capas superiores en grados centígrados, ¿no es cierto? Y, y esta tabla de evaluación, el porcentaje, si yo tengo de 0 a 5, aislamiento seco, de 6 a 20, moderado, de 21 a 30, aislamiento húmedo, y mayor a 30, pues el aislamiento del papel está completamente húmedo, ¿cierto? En el mismo ejemplo anterior, tenemos una muestra, la temperatura de la muestra es de 25 grados y la temperatura en las capas superiores 52 grados, ¿sí? Agua medida en el aceite en partes por millón 18, buscamos en tablita de, de del porcentaje de saturación y obtengo, ¿no es cierto? Tengo en las capas superiores 52. Verifico o mido 52, extiendo hacia la curva y puedo yo sacar, ¿no es cierto?, el porcentaje de saturación, ¿sí? El contenido del agua del aceite en 100% de saturación es de 185 partes por millón, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el porcentaje de saturación entonces va a ser la siguiente. Sacamos de la siguiente manera. Partes por millón medidas dividido para partes por millón de saturación por 100. ¿Cuánto eran las partes por millón medidas? 18, lo dividido para 185 que saqué a través de tablas y lo multiplico por 100 y me da un valor de 9,73. Vamos a la tablita correspondiente y obtengo que tengo una condición moderada, ¿sí? De la misma forma que saqué con el método anterior. Y con esto estoy comprobando que cualquiera de los dos métodos es válido o puedo sacarlo, ¿sí? El método de las curvas de equilibrio, sí, utiliza una familia de curvas paramétricas donde el parámetro es la temperatura de las capas superiores, la temperatura superior. En las abscisas se encuentran las partes por millón del agua medida en la muestra de aceite y en el eje de las ordenadas se encuentra el porcentaje de humedad del aislamiento sólido del papel. También vamos a sacar un porcentaje. Entonces aquí tengo la humedad del aislamiento sólido, ¿sí?, en porcentaje y tengo las diferentes partes por millón del agua en el aceite. Temperatura de la capa superior, por ejemplo, si tengo 40 y obtengo 18, como estamos haciendo los ejemplos, puedo determinar el porcentaje que yo tengo de agua en el aislamiento sólido, ¿sí? De la misma forma, con el equipo Carl-Fischer me da partes por millón del agua contenida en el aceite,
se mide la temperatura en las capas superiores de las curvas, se estima el porcentaje del agua contenido en el aceite sólido y para ello luego verificamos o vemos en las tablas, ¿sí? El mismo de la tabla Myers que ya lo hemos revisado. Vamos a ver el ejemplo, ya el mismo ejemplo, temperatura de muestra 25, temperatura superior 52, 18 partes por millón, ¿sí? Haciendo coincidir las partes por millón del agua con la curva de 52 grados, se obtiene 2.5, ¿sí? Aproximadamente. Y como pueden ver está entre la mitad, entre 50 y 55, ¿sí? Y obtenemos 2.5% que es el porcentaje de humedad en el aislamiento. Voy a las tablas y verifico de la misma forma que el papel está húmedo. ¿Sí? Entonces, de la misma forma hemos identificado la condición del papel. Métodos para estimar el porcentaje de humedad en el aislamiento sólido, como pueden ver, son algunos, ¿sí? Son 3 métodos, dan resultados similares en la estimación del contenido del agua de la humedad del aislamiento sólido, ¿sí? Aquí lo ideal para realizar la determinación del estado de la humedad del aislamiento sólido de un transformador es que el mismo se encuentre en una condición estable de carga el mayor tiempo posible para lograr el mayor equilibrio en el sistema aceite-aislamiento, ¿sí? Eso para determinar el contenido del agua en el papel. Consultas hasta aquí. Listo. Siguiente es el número de neutralización o el de acidez. Este es el mismo que hemos aplicado anteriormente. Sí, absolutamente igual. Por lo tanto, lo vamos a pasar, ya lo conocemos. La estabilidad a la oxidación, de la misma forma, es el mismo método que nosotros lo hemos realizado en los aceites anteriores, ¿no es cierto? Y contenido de inhibidor de la oxidación, de la misma forma. Vamos a determinar, ya. Tensión interfacial, también de la misma forma, es en la misma prueba que lo realizamos en los aceites anteriores, ¿sí? Con las mismas características, con las mismas interpretaciones que nosotros lo hemos revisado. Listo. Factor de potencia. Esto debemos saber. Esto es una prueba característica de los transformadores de potencia, ¿sí? O factor de disipación. ¿A qué hacemos referencia? Es una medida de las pérdidas dieléctricas, ¿sí? ¿Qué era, qué era lo dieléctrico? Justamente la barrera que le colocamos a la energía eléctrica, al voltaje en este caso, al alto voltaje, ¿sí? Esta potencia es disipada, a ver, esta potencia es disipada en forma de calor dentro del líquido, ¿sí? Esta energía absorbida por el aceite se relaciona con el hecho de que la misma depende de la concentración de los productos de la degradación y de los contaminantes. Es muy útil para comprobar el grado de deterioro que tenemos y la contaminación del aceite debido a su sensibilidad con respecto a los contaminantes iónicos, ¿sí? ¿A qué hace referencia el factor de potencia? Y este proceso vamos a reflejar un incremento del valor del factor de potencia, ¿sí? Simplemente la energía que va a perder por la degradación del aceite. Entonces, si el aceite tiene contaminantes o productos de la degradación, estos se orientan y se experimentan traslaciones que consumen energía, ¿no es cierto? Al consumir energía,
estamos quitando la energía eléctrica o la energía que tiene todo el transformador. ¿Y en qué se va a transformar? Pues sí, esta energía se va a transformar, esta energía, en energía calorífica, en energía de calor, ¿cierto? Y con eso ya podemos saber exactamente las circunstancias que nos puede llegar si se sube la temperatura del aceite del transformador, ¿sí? Vamos a medir en porcentaje de pérdidas y con eso puedo yo verificar, mientras mayor degradado esté el aceite, mayores pérdidas vamos a tener en el transformador. Y eso es lo que yo debo medir, debo, debo cuantificar para verificar justamente la condición de mi aceite. Esto se lo realiza a través de un puente de sharing, que es un puente de corriente alterna, donde una de sus ramas tiene un capacitor, ¿no es cierto? Un patrón, o mejor dicho, cero pérdidas. Este es el punto de comparación. Y en la otra rama se coloca el elemento bajo la prueba y las otras dos ramas son las de balance para lograr cero circulación de corriente por el detector y justamente medir estas pérdidas a través eh, de las pérdidas a través del factor de potencia. ¿Cuáles son los métodos de prueba o las normas que hacemos caso? Pues simplemente la de ACTMD 924, la 974, la IS 165, 250 y la 247. ¿Sí? Interpretación de los resultados a 25 grados, ¿no es cierto? Grados centígrados no debe ser mayor a 0.15% de pérdidas, ¿sí? Tensiones menores a 69 kilovoltios, ni mayor a 10% para equipos de tensiones de 69 kilovoltios a 115 voltios. ¿Sí? A 25 grados centígrados no debe ser mayor a 0.05% para equipos mayores entre 115 hasta 230 kilovoltios. ¿Sí? Y a 100 grados centígrados no debe ser mayor a 1.5% para equipos de tensiones menores a 62 kilovoltios. ¿Sí? Con esto yo ya tengo valores determinados dependiendo de la potencia y del voltaje que tenemos en los transformadores para poder verificar exactamente su condición, ¿no es cierto? Tenemos datos y puedo cuantificar el estado de mi aceite. ¿Sí? Justamente aquí tenemos factor de potencia 25 grados, menor o igual a 0,5, es aceptable. De 0,5 a 1 hay que investigar si el aceite debe ser reemplazado o tratado. Mayor a 1 y menor a 2, el aceite puede causar fallas en el equipo, y mayor a 2 ya debemos retirar e investigar si el aceite debe ser reemplazado o tratado. ¿Sí? Análisis de aceites de gases disueltos, es a lo que me refería, y es muy importante este tipo de pruebas, porque el contenido de los gases, sí, es definido por el gas disuelto de cada 100 volúmenes de aceite a presión normal. Cuando tenemos una falla, como les dije, este aceite emite gases, y dependiendo de la cantidad de gases o del tipo de gases, podemos identificar el tipo de problema, ¿sí? En equipos inversos en aceite, como lo estamos revisando, un bajo contenido de gas reduce la formación de espuma y la cantidad de oxígeno, incrementando la vida útil del aceite, ¿sí? Los gases generados en los equipos son el resultado de la degradación de las estructuras del aceite dieléctrico, ¿sí? ¿Qué es lo que le quita esta propiedad de rigidez dieléctrica? ¿Sí? Todos los problemas de contenido de agua en el aceite, ¿sí? Que puede estar expuestos a oxidación y la degradación de mi tipo de aceite. Degradación de la celulosa presente en los devanados, que se utiliza como aislante en estos puntos energizados, ¿sí? Y un aumento en el contenido de determinados gases puede indicar sobrecalentamientos, como les dije, diferentes tipos de gases, diferentes tipos de problemas. Puede identificar con fallas térmicas, arcos y descargas parciales de baja y alta energía. Entonces, ¿cuál es el equipo que yo voy a implementar? Se llama el cromatógrafo de gases. Como les dije,
Puedo instalarle en línea para que me dé una alarma en rato que tenga cierta cantidad de gases que son aceptados, o simplemente a través de pruebas en laboratorio, dependiendo de la criticidad de mi equipo. ¿Sí? Este es un equipo, como le digo, el cromatógrafo de gases es un método efectivo para el control previo del mantenimiento, que ha sido constituido en una herramienta muy valiosa. Me da grandes datos, me puede verificar la causa raíz, y simplemente, y con eso yo tengo ya las condiciones, las herramientas necesarias para poderlo determinar, eliminar esa causa y poder alargar la vida útil de mi transformador. El- Esta cromatología gaseosa es un método de análisis que permite identificar, separar y cuantificar los componentes de una mezcla de compuestos químicos. Como les dije, dependiendo de los compuestos químicos, puedo yo determinar exactamente qué tipo de problema tiene. ¿Sí? Eh, Está formado por los siguientes analizadores: detector de ionización por llama y el detector de conductividad térmica, ¿no es cierto?, que analiza los gases inorgánicos, excepto el CO y el CO2. Los resultados, ¿qué es lo que nos interesa? Eso es lo que debemos determinar para poder verificar qué es lo que le está pasando al equipo. ¿Sí? ¿Cuáles son los gases disueltos que puede identificar a través de esta prueba? El hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, etano, etileno, acetileno, propano, propileno. ¿Sí? Y con esto yo puedo sacar exactamente qué es lo que le está pasando, dependiendo del porcentaje de cada uno de ellos. Para la descomposición del aislamiento de la celulosa, empieza aproximadamente a los 100 grados o menos. ¿Sí? Para la degradación del papel aislante, yo tengo altos porcentajes de monóxido de carbono y de dióxido de carbono. Y para la degradación del aceite, eh, porcentajes de hidrógeno, metano, etano, etileno y acetileno. ¿Sí? Y con eso yo tengo que verificar qué es el estado de mi aceite. El arco eléctrico, ¿sí? Cuando tengo un arco eléctrico dentro de mi transformador, va a producir hidrógenos y acetilenos. Cuando tengo descargas parciales, producen hidrógeno, metano, monóxido, dióxido de carbono, etc. Y otro tipo de descargas, ¿sí? Se agrupan o simplemente me van a producir acetileno, hidrógeno, monóxido y dióxido de carbono. ¿Sí? Y con esto, como les dije, puedo determinar qué es lo que le está pasando a mi aceite. ¿Sí? ¿Qué es la causa raíz del problema del aceite? ¿No es cierto? Determinar con mayor facilidad. Puntos calientes y falso contacto, fatiga del material, sobrecalentamiento por sobrecorrientes, ¿qué me va a producir? Me va a producir principalmente hidrógeno y metano. ¿Sí ven? La causa raíz y qué gases me produce. Temperatura de formación de gases. Los gases en el aceite empiezan a formarse a temperaturas específicas. ¿Sí? Es por eso la necesidad de controlar este parámetro tan importante para el funcionamiento del transformador, la temperatura. En eventos de baja energía, como descargas parciales o efectos coronas, son suficientes para producir hidrógeno. El hidrógeno y el metano empiezan a formar unas pequeñas cantidades alrededor de los 150 grados centígrados. Entre 200 y 300 grados centígrados, la producción del metano excede del hidrógeno, ¿sí? Y por eso yo puedo comprobar qué es lo que le está pasando, qué defectos tenemos. El etano comienza a producirse a los 250, el etileno a los 350 grados, el acetileno entre 500 y 700 grados, ¿sí? Y solo pueden producirse cantidades mayores de acetileno a temperaturas superiores a los 700 grados. Entonces, a los 275
la producción del etano excede del metano a los 450 grados, el hidrógeno, la producción del hidrógeno excede de todas las otras hasta aproximadamente a los 750 grados centígrados, ¿sí? Esa es la forma de producir este tipo de gases. Y con eso ya puedo identificar qué tipo de gases, ¿no es cierto? Y a qué temperatura vamos a tener en porcentaje. ¿Sí? Toma de muestras que lo hemos visto, tomamos la muestra, hacemos a través del equipo cromatógrafo de gases y podemos sacar el contenido de gases, la presencia y la cantidad de gases que nos indican, ¿no es cierto? La condición y las responsables de cada uno de la producción, ¿sí? Existen 6 tipos de defectos característicos, por ejemplo, descargas parciales, ¿sí? Descargas de baja energía, descargas de alta energía, defecto térmico, temperaturas menores a 300 grados centígrados, defecto térmico entre 300 grados y 700 grados centígrados, defecto térmico mayores a 70 grados centígrados, y con eso ya podemos tener una tabla donde me indica la falla en el aceite, por ejemplo, arco eléctrico, ¿no es cierto? Cuáles son los gases que debo monitorear o debo verificar para determinar que se trata de un arco eléctrico, ¿sí? Cuando tengo fallas en el papel, tengo descargas parciales y produce gases como el hidrógeno, monóxido de carbono y el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, eso podemos determinar, ¿sí? Y aquí ustedes pueden revisar, ¿no es cierto? Si yo tengo en mi análisis cromatológico los diferentes tipos, puedo verificar posibles fallas y puedo también saber la posible causa, evidencias y la localización, ¿sí? Muy importante. Por ejemplo, yo tengo H2, son posibles trazas de CH4 y CH2H6 o posible CO, ¿no es cierto? Posibles fallas, descargas parciales y, y tiene una debilidad en el aislamiento por envejecimiento y estrés térmico, ¿sí? Como pueden ver, puedo determinar exactamente cuál es la condición de mi aceite y qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, aquí tiene todos los gases que pueden encontrar y con sus diferentes causas y evidencias. La IEC 599 emplea en su evolución 4 conceptos: 3 relacionadas de gases, el conocimiento de los valores típicos, la relación CO2-CO y la relación de incremento de gases. Entonces, es un método, en este método la norma basa su análisis en 3 relaciones fundamentales, ¿sí? Como pueden ver la fórmula, y establece concentraciones típicas y la falla posible. Es otra forma de poder identificar que la causa raíz, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros necesitamos, y con estas relaciones sacamos un número, cuantificamos y podemos determinar qué es lo que le pueda estar pasando dependiendo del número dependiendo de la relación y el número que yo obtenga del contenido de gases en el aceite. ¿Sí? Y con eso yo voy a determinar exactamente la condición de mi aceite, de mi transformador, etc. Los valores típicos se refieren a partes por millón encontradas en los transformadores en operación que no presentan problemas y que se consideran totalmente normales, ¿no es cierto? Entonces, valores típicos de gases, ¿no es cierto? En condiciones, en concentraciones de gases en transformadores, en partes por millón. Aquí el OLST se refiere a que no tiene intercambiador de tabs. Bueno, este intercambiador de tabs es simplemente para variar el voltaje. Sí, es una funcionalidad que se obtiene. La relación CO2-CO si es menor que 3, se considera que probablemente existe degradación del aislamiento
del papel aislante, ¿sí? Con carbonización del mismo. Simplemente con esta relación yo puedo encontrar problemas de esta naturaleza. En estos casos es conveniente realizar pruebas de cromatografía líquida de alta precisión para obtener compuestos furánicos. Razón de incremento de los gases es otra eh, teoría que yo puedo determinar fallas, ¿no es cierto? De no existir un incremento de los gases entre el análisis cromatológicos, se puede decir que la falla es muy pequeña o que ha desaparecido, simplemente, ¿no es cierto? Porque no tengo esa variación o ese incremento de producción de gases. Si existe un incremento por mes superior al 10%, pues de las concentraciones típicas se puede considerar que la falla está activa, está degradando, ¿sí? Es como en las cajas deductoras, yo ya tengo un diente trizado, pues cada vez se me va a afectar más hasta llegar a romperse el diente, ¿sí? De la misma forma, nosotros debemos ir llevando tendencias para verificar estos datos y poder comprobar realmente si existe un daño o está progresando el daño por la producción de gases que está generando, ¿sí? Si la razón de incremento es mucho mayor que el 10% semanal, entonces una falla activa está evolucionando a un nivel superior, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos interpretar. Veamos la aplicación de esta norma en el caso de un transformador. Tenemos los gases y los diferentes gases, hidrógeno, metano, etano, etileno, acetileno, etcétera, ¿no es cierto? Y la cromatografía número 1, partes por millón y los valores permisibles. Entonces, eh, aquí tenemos, ¿no es cierto? 238, pues está por encima de lo que me dice la norma. Y con eso yo ya puedo determinar eh, que tenemos algún problema. Entonces aquí la comparación de la tabla de valores típicos indica que todos los gases, excepto el CO2 y el CO y el CO2, exceden de los valores permitidos. También podemos calcular las relaciones indicadas y las relaciones de los diferentes tipos de gases, cuantificamos, ¿sí? Y podemos verificar qué tipo de defecto es. ¿Sí? Si tenemos menor a 0 punto esta cuantificación, pues diremos que es un defecto térmico entre 300 grados y 700 grados centígrados. Y para poder identificar, tenemos un triángulo de Duval, ¿sí? Este método se basa en la utilización de tres gases principales, como es el metano, el etileno y el acetileno, ¿sí? Que se caracterizan los incrementos de energía en el desarrollo de la falla. Mientras mayor producción tenga de estos tipos de gases, tenemos un desarrollo de la falla, ¿no es cierto? Y para visualizar en el triángulo la evolución con respecto al tiempo, para ver cómo está evolucionando. Entonces aquí el triángulo es de un equilátero y cada lado está relacionando con el porcentaje, ¿no es cierto?, de los gases característicos como es el metano, como es el etileno y como es el acetileno. ¿Sí? Y respecto a la suma de las concentraciones de estos gases, podemos determinar este triángulo de Duval. Este triángulo tiene definidas las 6 fallas típicas que lo vimos anteriormente por la norma IS 599 y asimismo pues se adiciona una más denominada como DT, ¿no es cierto? Que es una mezcla de falla térmica y eléctrica. A cada una corresponde una zona del triángulo y las fallas son estipuladas son las siguientes, ¿sí? Bueno, las, las fallas probables que vamos a tener, ¿sí? Que ya lo hemos visto, descargas parciales, descargas baja energía, alta energía, etc. ¿Sí? Y como este método no utiliza el H2 en su análisis, en el caso del PD, ¿no es cierto?, descargas parciales, donde se genera una gran cantidad de H2, el método basa su análisis
en la formación del CH4, ¿no es cierto? Que se forma también, aunque en proporciones menores que el H2, pero se puede determinar a través de este triángulo. ¿Sí? Entonces, son porcentajes de los tres diferentes gases, de la producción de esos gases, ¿no es cierto? De 0 a 100, y con eso yo puedo determinar en qué zona están, ¿sí? Y qué tipo de falla es. Por ejemplo, si cae en la D1, tiene toda esta área que yo puedo determinar dependiendo de los porcentajes, de los niveles de porcentaje de cada uno de los gases, ¿no es cierto? En este caso D1, hacemos referencia a descargas de baja energía. Y con eso yo ya puedo determinar exactamente la causa raíz, ¿no es cierto? ¿Qué nos determina? Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes tengan más claro. Si las concentraciones de los gases no sobrepasan estos valores, se considera que el transformador está funcionando adecuadamente, ¿sí? Supongamos que hay generación de gases con las siguientes partes por millón, ¿sí? CH4, 140, C2H4, 120, C2H2, 60, ¿sí? La sumatoria de los tres gases será 320 partes por millón. De aquí con esto sacamos el porcentaje de cada uno de los gases respecto a la sumatoria total de los tres gases sería, por ejemplo, para el CH4, ¿no es cierto? 320 del 100%, ¿cuánto será el 140? 44%. ¿Sí? Y ahí sacamos los porcentajes totales de cada uno de los tipos de gas. Con esto, ¿no es cierto? Con estos valores vamos a introducir en las coordenadas, por ejemplo, tengo el CH, a ver, tengo 44 del CH4, ¿sí? CH4, 44 aproximadamente por aquí, ¿no es cierto? Dibujamos y extendemos paralelamente y el punto de intersección podemos determinar la falla, ¿sí? Que tenemos en mi transformador. En este caso son descargas de alta energía. Entonces, esa es la forma de poder nosotros determinar a través del triángulo de Duval. Consulta. Listo, no hay consulta. Continuamos. Bueno, diagnóstico por concentración del límite de gas según la norma IEEE. IEEE está C57.104, ¿sí? Y la ANSI C57.106. Otro tipo de normas que nos puede identificar a poder interpretar, ¿no es cierto?, las causas raíces, los análisis del aceite del transformador, y asimismo trabaja directamente con las concentraciones de los gases presentes de la misma forma, ¿sí? Lo único que queremos sacar es qué es lo que le está pasando dependiendo de la concentración de los gases, que puede ser es en partes por millón y por el total de gases combustibles disueltos, ¿sí? De la misma forma, ¿no es cierto? Si tenemos en partes por millón cada uno de los gases, podemos ver la condición 1, ¿sí? Dependiendo, ¿no es cierto?, de las partes por millón que yo tenga. Condición 2, condición 3, ¿sí? Y con esto saco el TDGC, ¿no es cierto?, que es el total de gases combustibles disueltos, que es otra cosa que el total, ¿no es cierto?, de todos los gases, dependiendo de las condiciones, y sacamos, cuantificamos un número, ¿sí? Y podemos ver la condición. Si la condición, ¿no es cierto?, la razón del TDSH, partes por millón por día, es mayor a 30, el intervalo de muestreo va a ser diario. Si es de 10 a 30, pues también es diario. Y así sucesivamente tomar las precauciones, qué es lo que debo hacer, qué procedimiento de operación debo tomar, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para que quede claro. El transformador tiene un nivel de TD CG, ¿no es cierto?, de 4000 partes por millón. Esta quiere decir que es una condición 3, ¿sí? Está en esta condición 3.
Si además de estar generando gases a una razón constante de 35 partes por millón por día, entonces debe ser muestreado semanalmente y seguirse el procedimiento 3 de la tabla, ¿no es cierto? Para poder verificar, poder constatar qué es lo que yo le debo hacer dependiendo de los gases disueltos en mi transformador, ¿sí? Valores límites para aceites nuevos recibidos de refinería, ¿no es cierto? La rigidez dieléctrica, factor de potencia, tensión interfacial, todos los valores que yo debo determinar para poder verificar qué es lo que debo hacer, ¿no es cierto? Tengo la norma y los valores típicos, los valores límites para decir realmente la condición, si está bien o está mal en mi aceite del transformador, mi aceite dieléctrico. ¿Sí? Tengo los ensayos, el método y los valores típicos. Un resumen de lo que hemos visto anteriormente, que es un cuadrito muy útil para tu aplicación para los análisis correspondientes, ¿no es cierto? Bueno, una vez que ya hemos determinado absolutamente todos los niveles, qué es lo que le está pasando, puedo yo hacer tratamientos, ¿no es cierto? Tratamientos en el transformador durante el mantenimiento, ¿sí? Puedo hacer recirculación de aceite, se hace circular el líquido aislante continuamente a través de una planta de tratamiento con vacío, con tratamiento adicional de calor por lo menos 8 horas o 2 volúmenes para quitar la humedad y los gases disueltos, ¿sí? El tiempo de recirculación puede variar dependiendo de las recomendaciones de los fabricantes, ¿sí? Y el proceso de llenado del transformador se realiza con el adecuado procedimiento de vacío y desgasificación. Entonces, esto puede, este proceso del transformador no debe estar energizado aproximadamente 24 horas para poder determinar este procedimiento adecuado, ¿no es cierto? La recirculación del aceite para absorber los gases disueltos y lo que es el agua contenido en el aceite. Tenemos el reacondicionamiento del aceite aislante, ¿sí? Lleva implícito el reacondicionamiento del aceite y se puede realizar con aceite en el transformador, estando en funcionamiento o después de pasar exactamente, eh, a ver, perdón, la necesidad de un secado en la parte activa. Recordemos, parte activa que es las bobinas, ¿no es cierto? Puedo reacondicionar el aceite, del estado, que realmente eso es lo que tenemos que sacar con las pruebas que hemos revisado anteriormente. Pasos a seguir. Etapa de calefacción para el calentamiento del aceite entre 20 y 60 grados. Etapa de desgasificación y de deshumificación del aceite mediante un proceso de atomización y de aplicación del vacío. Y ya vamos a ver el tipo de equipo que nosotros vamos a utilizar. Luego hacemos una etapa de filtraje para la remoción de pequeñas partículas que podamos tener en el aceite, una limpieza que debemos tener al aceite, ¿sí? Y aquí justamente es un diagrama de flujo, donde yo tengo mi transformador, ¿sí? Tengo estas llaves para poder hacer una recirculación, ¿sí? Y tenemos la bomba de entrada, tenemos resistencias calefactoras, ¿sí? Tenemos la mezcla de vapor y gases. Luego de este proceso podemos pasarlo a través de unos filtros, ¿no es cierto? Un filtro de 30 micrones, luego un filtro de 0.5 micrones, quitamos las mezclas de vapor, llegamos a una cámara de desgasificación y de vacío, una bomba de descarga y la salida del aceite. Y esto está recirculando y con eso estoy haciendo un reacondicionamiento de mi aceite. ¿Sí? Aquí tienen el equipo, este equipo que me hace todo el trabajo de reacondicionamiento. ¿Cada cuánto tengo que hacerle? ¿Sí? Dependiendo del análisis respectivo del aceite. Eso es el objetivo y eso es lo que debemos eh, aplicar. Condiciones para el buen reacondicionamiento: calentamiento,
buena filtración, deshidratación y gasificación, ¿sí? Retorno del condensado para lograr un contenido de agua de entre 2 a 5 partes por millón, hermeticidad del sistema aceite desgasificado en alto grado y no debe ponerse en contacto con la atmósfera. Y aquí tenemos el comportamiento del sistema de reacondicionamiento. Si yo quiero sacar la humedad, debo aplicar esta norma. Si debo mejorar la rigidez dieléctrica, la IS 156 o contenidos de gases a través de la IS 567, ¿no es cierto? Condiciones iniciales mayores a 35 partes por millón, debo aplicar este método de acondicionamiento hasta obtener 5 partes por millón. La rigidez dieléctrica menores a 30 kilovoltios, ¿sí? Y hasta obtener una condición final de mayor a 70 kilovoltios. Y el contenido de gases debe ser de 80, de 8%, ¿no es cierto?, en condición ideal, hasta llegar a una condición final de 0.5%. ¿Sí? Regeneración del aceite aislante, de la misma forma, devolver sus características físicas y químicas, empleando para hacer una regeneración, son tratamientos como agentes absorbentes, usando tierra Fuller, sales alcalinas u otro tipo de métodos. ¿Sí? Las tierras Fuller, tierras de Batán, tierras de Florida, tienen una gran capacidad de absorción de las moléculas ácidas y con eso puedo regenerar mi aceite. ¿Sí? Puede verificarse con etapa adicional dentro del proceso de reacondicionamiento y a través de estas tierras. Bueno, este es el que ya le revisamos, ¿sí? Y el comportamiento del sistema de regeneración, cuando tengo alta acidez, mayor a 0.2 y la condición final debe ser de 0.1. Y con eso puedo yo aplicar a través de los diferentes métodos, ¿sí? Y llega, a qué condiciones debo hacer este regeneramiento, ¿sí? ¿Qué condiciones? Y a qué condiciones debo llegar. El secado del transformador. ¿Para qué voy a hacer el secado de la parte activa? Sí, simplemente cuando ya tengo un porcentaje alto en el contenido de agua en el papel aislante, debo hacer este secado. ¿Sí? Depende de gran medida de la calidad con la que se haya realizado su secado y la mayor parte de los materiales aislantes utilizados en el transformador son higroscópicos en alguna medida que la dificulta mantener seco el aislamiento. Y para eso debo hacer extraer esta humedad, ¿sí? Para un correcto funcionamiento. En esencia, el secado consiste en el movimiento de la humedad de las capas inferiores hacia las exteriores del material y desde su superficie hasta el medio ambiente, hasta eliminarlo, ¿sí? Este movimiento ocurre debido a las diferencias de presiones de los dos medios. Pueden ponerse en servicio sin secado, si el tiempo de almacenamiento sin aceite o sin rellenar es mayor al no permitido. Sí, esto lo hacemos principalmente cuando recién colocamos en marcha una planta nueva o un transformador nuevo. ¿Sí? Entonces, como he estado en bodega, en el viaje, etcétera, siempre hay humedad, entonces debemos realizar estas acciones antes de ponerlos en servicio, ¿sí? Justamente teniendo en consideración estos parámetros. Y si no existen síntomas de humectación como el resultado de las pruebas, o se mantiene la hermeticidad. O simplemente el tiempo de permanencia de la parte activa al aire no es mayor al permitido en 2 veces. ¿Sí? Eso, ahí es cuando debemos de efectuar el secado de nuestro transformador. Otra de las ¿cómo se efectúa en casos de una elevada humedad? Puede ser a través, cuando tenemos evidencias de humedad en la parte activa o en el tanque, la sílica gel, ¿no es cierto?, que cambia de color cuando absorbe la humedad, tornándose rosada. Cuando el transformador se conservó sin aceite hasta el montaje, ¿no es cierto?, más de un año, o si el tiempo de permanencia de la parte activa al aire es igual o menor al permitido, ¿sí? Entonces, ahí yo debo aplicar un secado correspondiente
En otras palabras, cuando instalemos y antes de poner en marcha, debemos realizar estos procesos. ¿Sí? Y para ello necesitamos la aplicación del vacío. Para secar es necesario elevar la presión de los vapores del material a secar y disminuirla en el medio ambiente. ¿Sí? Lo primero se logra calentando el material a secar y el segundo ventilando con el aire seco o creándole un vacío. ¿Sí? La aplicación del vacío tiene dos propósitos: expansión y extracción del gas y la reducción del punto de ebullición del agua contenido en forma de humedad. ¿Sí? Con eso le estoy realizando el secado. Un beneficio adicional del tratamiento con el alto vacío es que la humedad introducida en el aislamiento del transformador durante su ensamblaje puede ser extraída antes de la energización, ¿sí? Antes que entre en funcionamiento. Y con ello, o sea, como les dije, simplemente esto se aplica cuando yo voy a ponerlo en marcha prácticamente, ¿no es cierto? Y pues aquí tenemos una tabla que nos muestra las conversiones para distintas unidades de presión positiva. Entonces, en presión positiva, en 720, ¿no es cierto? Solamente es una transformación de unidades de medida para poder yo aplicar, ¿no es cierto? Eh, la presión que voy a tener de vacío, ¿sí? Una simple conversión de unidades. Cuando aplicamos el vacío, ¿sí? Se conecta una entrada superior del transformador. Si no existe conexión prevista, se puede fabricar un adaptador y la conexión entre la bomba de vacío y el transformador debe hacerse a través de la tubería especial, ¿no es cierto? Para hacer el secado correspondiente simplemente. Sí, tal vez alguna pregunta, alguna consulta, no. Sí, entonces, estas son las aplicaciones del vacío. Como les digo, podemos nosotros, cuando entremos en funcionamiento nada más, ¿no es cierto? Es importante porque simplemente la humedad dentro del aceite o en el papel aislante es el peor enemigo, ¿sí? Eso debemos hacer. Cuando también es recomendado, cuando hagamos un mantenimiento mayor, también lo podemos hacer. O simplemente lo que me dé nuestros análisis correspondientes de aceite, ¿sí? Eh, ¿Alguna consulta? Profesor, ¿me copia? Adelante. Sí, adelante. Una consulta. Cuando ya tenemos identificado que nuestro aceite, nuestro transformador, eh, tiene exceso de agua, como los aceites minerales o sintéticos para los equipos industriales, también se puede echarle un aditivo o darle algún mantenimiento para, por lo menos, para que nos aguante hasta una parada de planta donde podamos hacer reparación al transformador. Claro, claro, por supuesto. Bueno, aditivos no hay realmente, sí, porque no vamos a mejorar las características. Simplemente aquí lo que estábamos revisando es más de las condiciones que va a estar expuesto mi aceite, ¿sí? Claro, yo puedo hacerlo como lo hicimos, lo hemos visto anteriormente, un sangrado, ¿no es cierto? Sacarle un porcentaje de ese aceite en mal estado y ponerle uno en buen estado. Con esto estamos mejorando la condición del aceite dentro hasta llegar a este mantenimiento mayor o esta parada programada para el mantenimiento. Eso sí se le puede hacer sin ningún problema. Pero como pueden ver, el proceso de secado, de regeneración, no nos va a tomar más de 24 horas y es recomendado, en vez de hacer este sangrado, pues es recomendado aplicar a través de los equipos correspondientes la regeneración del aceite, ¿no es cierto? Y eso es lo más conveniente. Siempre y cuando, les digo, la criticidad del equipo, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a tener, eh, si ya encontramos por más pequeña que sea la falla, pues debemos eliminarlo por completo. Por ejemplo, si yo sé que si tengo
una tasa de subida del agua contenido en el aceite, pues es un problema que debe ser solucionado inmediatamente. Debo yo saber en qué parte está entrando el agua, por dónde tenemos esas fugas, ingreso del agua. Esos son parámetros que debemos tener de vital importancia por los daños catastróficos que puede ocasionar, no solamente en la parte ambiental, también en la parte económica, etcétera, ¿sí? Eso tenerlo muy presente. No sé si hay alguna pregunta más o le quedó claro. Claro, sí, sí, señor profesor. Listo. Bueno, para el secado de la parte activa, ya sabemos, es, bueno, para conocimiento general nada más, porque esto ya es la bobina, si no, no es del aceite. Bueno, método del aire caliente, método de circulación del aceite caliente, método del alto vacío, método con alto vacío y aceite caliente, y método por cortocircuito de los devanados. Por ejemplo, este es lo que utilizamos, bueno, utilizan para cuando le colocamos en puesta en servicio, ¿sí? Cuando recién instalamos y tenemos que hacer, no solamente en transformadores, también en generadores, eh, realizamos este tipo de pruebas para, además de hacer pruebas, como les digo, realizamos un secado a las bobinas, a la parte activa del transformador, ¿sí? Secado de la parte activa. Que esto no lo vamos a ver, más que todo es para conocimiento general y que ustedes tengan en su bibliografía y lo puedan consultar si lo necesitan en algún, en algún momento, ¿cierto? Más bien vamos eh, a lo que es exactamente, listo. Creo que con eso hemos terminado lo que es exactamente el análisis de aceite en los transformadores y cómo regenerar mi aceite transformador, ¿no es cierto? Y también, como les dije, les he colocado esa información valiosa que a la final les puede servir en algún momento. ¿Sí? Consultas, estimados amigos. Si les quedó claro qué es lo que debemos hacer en estos equipos tan valiosos, tan útiles para el sistema eléctrico de potencia de nuestros países, o simplemente para transformadores que le tenemos en los postes, ¿no es cierto? Que también es a través de este aceite aislante. ¿Sí? Preguntas, estimados. Profesor, hay un viejo dicho de que todo este tipo de aceites son cancerígenos, que no hay que, no hay que, no hay que estar, no hay que exponerse a ellos. ¿Eso es cierto? Exactamente, eso es totalmente verdadero. Pero, sí, pero en legislaciones de ciertos países, no sé, realmente, al menos aquí en Ecuador, ya tenemos una legislación que no podemos utilizar esos tipos de aceites cancerígenos, ¿sí? Tenemos que utilizar los que realmente, que ya son degenerados o son el funcionamiento o la peligrosidad para este tipo de inconvenientes no hay ninguna, ¿no es cierto? Eso es completamente verdad. Sí, anteriormente se utilizaba ese tipo de aceites, pero en este mundo globalizado ya no tenemos con esas condiciones. Así que sin ningún inconveniente lo podemos realizar. Siempre y cuando verifiquemos, ¿no es cierto? Tenemos que estar completamente seguros de la condición que les estoy diciendo y verificar las propiedades físico-químicas para tener presente y poder estar seguros del trabajo que vamos a realizar. ¿Alguna otra consulta?